Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos bien contentos de verlos a todos, hermanos. Capítulo 5, el mensaje de hoy se llama Eterna e Intocable. Eterna e Intocable. Vamos a hablar de la inmutabilidad de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 19, vamos a leer hasta el 20, dice, vamos a esperar que todos lo tengan y que los que están anotando anoten para que todos podamos leer juntos y estar a la par. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pueden sentarse, hermanos. Este versículo, solo este pasaje, como lo acabamos de leer, solo ese pasaje serviría para completar todo el mensaje. Pero vamos a ver una serie de pasajes y vamos a pasear por varios pasajes de la Biblia. Para que aprendamos a respetar la palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios es inmutable y es eterna, o eterna e inmutable. Y hay un peligro grande en citar o enseñar mal la palabra de Dios. Y yo creo que de alguna manera todos nosotros en algún momento hemos citado mal la palabra de Dios, pero debemos tener cuidado. La diferencia entre citarla mal por accidente y lo que hacían los fariseos, aquí dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué quiere decir? Que ellos, Jesús luego los acusa a ellos, le dice que ellos invalidaban la ley enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ellos tenían una serie de reglas que se habían creado y que si la gente no lo cumplía según ellos estaban mal con Dios. Por ejemplo, si ustedes no se lavaban, ellos se lavaban como 5 veces las manos antes de comer. Qué gente más sucia, por cierto. Yo me la lavo una vez y ya como y punto. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con la palabra de Dios. Por eso es importante aprender los principios del estudio bíblico. Y no simplemente creer eso que dicen por ahí, que no, la palabra de Dios es clara, es simple, es sencilla. Sí. Si conocemos los principios del estudio bíblico, la palabra se hace sencilla. Pero si no, no. Si no entendemos quién habla y a quién le habla, no podemos saber lo que se dice. Yo puedo estar escuchando una conversación entre el hermano Dionisio y la hermana Porfidia, que es una conversación de su casa, y de repente oigo alguna palabra, y yo digo, pero ¿por qué le habla así? Pero yo no sé el contexto de lo que ellos están hablando, porque es algo de su casa. Entonces, nosotros tenemos que aprender a estudiar la Biblia de acuerdo a los parámetros establecidos, que no son solo de la Biblia, son para cualquier lectura que nosotros hagamos de estos parámetros. Entonces, tenemos que ver, miren, cuando yo era niño, había un señor que tenía una frase que decía así. Cada vez que alguien le pedía algo, él decía, viene, viene. Viene, viene, esa era su frase. Y no recuerdo bien si alguna vez vino, alguna vez quizás, pero la mayoría de las veces, el viene, viene se convirtió en no vino nada. La palabra de este señor realmente no era muy confiable. Pero Dios no es así. La palabra de Dios es simple y sencillamente confiable.
nosotros debemos comprender algo. Dios no es responsable de lo que usted cree. Él no es responsable de lo que usted oye y tampoco es responsable de lo que usted lee. Déjeme repetírselo. Dios no es responsable de lo que usted lee. Él no es responsable de lo que usted oye y tampoco es responsable de lo que usted cree. Dios es responsable de lo que Él ha dicho. Por lo tanto, nosotros somos responsables de leer lo que Él ha escrito. Somos responsables de oír lo que Él ha dicho. Y somos responsables de tener una fe sana basada en lo que Dios ha dicho en su palabra y no en lo que nosotros creemos. Muchas veces se cita la Biblia porque oigo que alguien dijo algo. Y bueno, para mí el caso más cercano ya tiene algún tiempo, pero escuché a un líder de la iglesia predicando en el púlpito diciendo, la Biblia dice, ni las hojas de los árboles se mueven sino es por su poder. En realidad eso no está en ninguna parte de la Biblia. La gente del mundo y los católicos dicen que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Mi mamá siempre se ríe cuando yo hago esa cita porque ella recuerda al mentor de ella, el pastor Harris, que fue supervisor nacional por mucho tiempo y que él decía igual que yo, eso no está en la Biblia, pero que al final de sus tiempos llegó a decir, bueno, la Biblia como que lo insinúa. No, la Biblia no lo insinúa. Agarran el pasaje de Josué que vimos la semana pasada, donde dice, esfuérzate y sé valiente, pero si usted lee bien, él dice, esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a todo lo que está escrito, no para hacer lo que yo quiero hacer ni para alcanzar mis propias metas. Está hablando para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y ese pasaje lo utilizan para decir, bueno, yo me voy a ayudar, ayúdame, que yo me ayude, que Él me va a ayudar. No, es esfuérzate en hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Somos responsables de entender lo que Dios realmente está diciendo y no de repetir lo que la gente dice y dice y dice. Ustedes no me pueden responsabilizar a mí porque ustedes dicen lo que creen. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted oye. ¿Y por qué digo esto? Ya tengo casi 12 años aquí en Huile, predicando aquí en Huile, en Callecú y en algunos otros lugares. Y si algo he aprendido, es que la gente no oye lo que yo digo, la gente oye lo que oye. Yo me he bajado del púlpito y la gente me ha dicho, usted dijo tal cosa. Yo, ¿cuándo dije eso? No está en mi bosquejo, no está en mi mente, nunca lo dije. Es más, vamos a la grabación, no está. Otros bajan y agarran un pedacito de lo que yo dije y dicen, me quedo con esto. Y yo, ¿qué pasó con todo lo que está alrededor? Esto que tú estás cogiendo sin lo que está alrededor no sirve. Estás entendiendo mal lo que yo dije porque estás cogiendo lo que a ti te conviene. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Cogemos de la palabra lo que nos conviene y dejamos el resto porque esto no me sirve. Pero lo que nos conviene sin el resto normalmente no funciona. Dios nos está hablando de un pedacito, Él tiene todo un paquete que nos está dando y tenemos que aprender a leer, a entender y a comprender lo que Dios está diciendo según el paquete y no según el pedacito que a mí me interesa. Hay que comprender algo. La Biblia no es solo un libro. La Biblia es lo que Dios piensa expresado en palabra. La Biblia no es solo un libro, es la palabra escrita de Dios. La Biblia no es solamente un libro, es el alimento de vida para el cristiano que en verdad ha puesto su fe en Dios. Quiero cerrar el mes de la Biblia hablándole de 3 cosas. Primero, el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Segundo, quiero que comprendan que la Biblia se escribió para nosotros. Y tercero, la importancia de interpretar la Biblia correctamente siguiendo la dirección del Espíritu Santo. ¿Okay?
Vamos con el primero. La palabra de Dios se cumple porque se cumple. Punto. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire, el apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos por fe sin las obras de la ley. Y eso es 100% cierto. Pero el apóstol Pablo no dice en ningún lado que simplemente la ley ya se abolió. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros no estamos forzados a cumplir la ley como algo que es de ley. Yo lo tengo que cumplir porque lo tengo que cumplir. Yo puedo cumplirlo todo lo que yo quiera, pero si yo no he creído en Cristo, si yo no tengo fe, no soy salvo. La salvación es por fe, no por cumplir la ley. Ahora, el mismo apóstol Pablo dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Y qué obras son? Son las obras de la ley. Pero ahora ya no las cumplimos como una obligación. Yo recuerdo, y yo creo que también se los he contado, pero esta historia me impactó mucho porque una mujer se había casado con un hombre terriblemente malo, maltratador. No la maltrataba de golpe, pero sí psicológicamente. La presionaba mucho a la mujer para que hiciera los oficios de la casa y la insultaba. Y le dejaba una lista de cosas y si él llegaba y no las hacía, pues le caía encima y la mujer vivía atormentada porque ella tenía que terminar todo lo que este hombre le había dicho porque si no el hombre llegaba y se enojaba. Bueno, un buen día el hombre murió. La mujer se volvió a casar, pero esta vez se casó con un hombre bueno. Un hombre que la amaba, y un día ella está arreglando la casa y en un sofá vio un papelito así, me metió entre, y sacó el papelito y lo abrió y se estremeció. Era una de esas listas que aquel malvado le dejaba. Y entonces la churró y dijo: yo hago ahora mucho más que esto sin presión. O sea, sin presión ella hacía eso y más. Pero el malvado la presionaba para que él, y ella tenía que hacerlo por ley. Pero cuando el malvado murió, ahora lo hacía por amor y hacía mucho más. Nosotros debemos aprender a vivir lo que la Biblia dice por amor a Dios. Y vivir la Biblia se le va a hacer muy difícil cuando usted la vive como ley. Cuando usted cree que usted tiene que soportar al otro porque si no lo soporto, Dios se pone bravo conmigo, entonces se le hace difícil. Pero cuando usted ama a Dios y ama al prójimo, usted no tiene ningún problema, ya no es soportarlo, ya lo amo. Puede hacer lo que quiera y yo estoy tranquilo porque yo lo amo. Me puedo enojar o lo que sea, pero eso se me va a pasar porque yo lo amo. Ya no se convierte en una carga porque yo lo amo. El problema es que muchas veces queremos vivir la Biblia, queremos vivir la palabra de Dios como ley. Y ahí es donde está el problema. Si Jesús no vino para abrogar la ley, ¿quién soy yo para hacerlo? La ley permanece. Usted tiene que seguir respetando los 10 mandamientos. Usted tiene que seguir amando a su prójimo porque lo dice Jesús, lo dice Pedro, lo dice Juan, lo dice Pablo. Todo el mundo después de Jesús lo dijo. Toda la ley se cumple en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que pasa es que nosotros lo hacemos como ley. Cada vez que alguien se para a dar un testimonio y dice, no ha sido fácil, es porque vivió su experiencia como de ley, no la vivió por amor. Y eso se convierte en un problema. La ley que aparece en el Antiguo Testamento no ha pasado. Lucas 16 al 17 dice así. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Miren esa como especie de contradicción. Primero dice
que la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero después dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir? La ley sigue vigente. Cuando él habla de que la ley y los profetas eran hasta Juan, está hablando de que la obligatoriedad de cumplir la ley para salvación era hasta Juan. Ahora no somos salvos por la ley, somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Y eso nos debe llevar a agradecer a Dios porque yo no tengo que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz. De tal manera que el cristiano no obedece la ley porque sea un mandamiento, sino que lo hace por amor. Porque Cristo nos amó y murió por nosotros. Porque entiende a dónde estaba, de dónde Dios lo sacó y a dónde lo puso. Porque entiende que ya no pertenece al reino de las tinieblas, sino que ahora estamos en la luz admirable de Cristo Jesús. Y eso marca toda la diferencia. Toda la diferencia se marca allí. O la obedeces como mandamiento o la obedeces como amor. Los mandamientos de Dios se cumplen porque Él los hace cumplir. Acompáñenme a número 23. Aquí vemos a Balaam, que Balac lo buscó para maldecir a Israel. Y cuando comprendió que Dios no iba de ninguna manera a maldecir a Israel, en el versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Lo que Él ha hablado, Él lo va a llevar a obra. No soy yo, no somos nosotros. Nosotros estamos aquí de casualidad. Él puede hacerlo a través de nosotros. Nosotros disponemos nuestra vida y nuestro corazón y dejamos que Dios obre a través de nuestra vida. Pero Él aquí dice, Él dijo y no hará. Es Él el que hace. Ayer, en la ya acostumbrada reunión con mis hermanos, hubo un momento en que se hablaba de que Dios, el mal lo manda a Dios. Entonces empezaron, pero es que la Biblia lo dice. Y esta mañana, así como casualidad, debía haberle preguntado, Vanessa estaba leyendo y dice, mira lo que dice aquí en Joel. Vanessa nunca me cuenta, muy pocas veces me comparte lo que está leyendo en la mañana, porque nosotros casi no tenemos tiempo. Ya lee por un lado y por el otro y seguimos, no tenemos tiempo para eso. Pero ¿qué me compartió Joel esta mañana? Digo, Vanessa, dice, mira lo que dice aquí. ¿Habrá algún mal que Dios no mandara? O sea, ¿habrá algún mal que Dios no mande? Lo que le vino a Job, ¿quién lo permitió? Satanás es un simple mensajero. No hay tal cosa como que el diablo no. Cuando usted ve terremotos y ve huracanes, y usted va a la Biblia y lee y dice, ni con eso Dios está llamando a la gente a que se vuelva a Él. Es Él el que lo está mandando. Ahora, ¿Dios es malo? No, de ninguna manera. Él hace eso porque es bueno. Qué contraste, ¿no? Pero ese es Dios. Dios es el que lo hace. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí se contesta la pregunta de muchos hace un año y tanto. ¿Esto lo mandó Dios? Sí. ¿El COVID? Sí. ¿Y viene más? ¿Y qué vamos a hacer?
¿Vamos a volvernos a esconder? ¿Y qué tal si viene una pandemia y sale otra y otra? ¿Qué hace la iglesia? ¿Se sigue escondiendo? ¿Se sigue metiendo detrás de las paredes? ¿Se sigue metiendo en su casa? Tenemos que ya entender que los tiempos no van a mejorar. Puede ser que tengamos un tiempito de mejora, pero lo que viene es peor. Y la pregunta es si vamos a ser la iglesia de Cristo o vamos a seguir escondiéndonos. Esa es la pregunta. Lo que Jesús ha dicho se va a cumplir porque se va a cumplir. Mateo 24:35, yo creo que ya se lo saben, ¿o no? A ver, ¿nadie? Ahí veo que esta gente como corriendo para ver si lo encuentra antes de que yo. Ya ahí lo tengo aquí. Pero yo me lo sé. Y sé que varios de ustedes se lo saben, solo que no se acuerdan. El cielo y la tierra pasarán. ¿Se lo saben o no se lo saben? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Claro que se lo saben, solo que no se acordaban que estaba en Mateo 24:30. A mí también me pasa. Y después que, sí, era. No, no hay problema. Lo que Jesús ha dicho tiene cumplimiento perfecto, punto. Por lo tanto, si Él dijo que va a venir, ¿qué? Si dijo que va a venir, ¿qué? Va a venir. La esperanza bienaventurada. Es bienaventurada porque se va a cumplir, porque es verdad, porque sabemos que es un hecho. No es que lo estoy esperando a ver si pasa. No, sé que va a pasar. Entonces la palabra de Dios tiene cumplimiento perfecto. Tenemos que entender que la palabra de Dios no fue dicha como a ver si lo digo, a ver si pasa. No, todo lo que está escrito aquí que no ha pasado va a pasar, y algunas cosas que ya pasaron se van a repetir. Porque hay profecías que tienen doble y hasta triple cumplimiento. Porque el primer cumplimiento es sombra o tipo de lo que ha de venir más adelante. La Biblia habla de muchas situaciones. Por ejemplo, cuando en el huerto del Edén, Dios le dice a la serpiente que por lo que ella había hecho iba a poner enemistad entre ella y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es un tipo de una sombra de Jesucristo. Eso apunta a Jesucristo. Está hablando de Jesucristo y se cumple perfectamente en Cristo Jesús. Ahora, cuando en Isaías usted encuentra que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Biblia no nos da los detalles, pero en ese tiempo había una virgen, una mujer que todo el mundo conocía, que sabían que era una mujer virgen. Y bueno, después que Isaías dio eso, se casó y tuvo hijo. Pero eso apuntaba realmente a Cristo. Y Mateo lo cita y dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se refería a Jesús. El cumplimiento perfecto. Primero se cumplió allá en la virgen del momento y luego se cumple en Jesús. Eso es doble cumplimiento de una profecía. Por eso que hay cosas que ya se cumplieron, pero que se van a volver a cumplir. Entonces, y bueno, no voy a ocupar tiempo hablando de eso porque no me daría tiempo para hablar de todas estas cosas. Así que una de las cosas que tenemos que comprender sobre la Biblia es que la Biblia se va a cumplir. Y adelantándome un poco, esa es una de las razones por la cual usted tiene que procurar entender lo que la Biblia en verdad dice. Lo que la Biblia enseña y no lo que parece enseñar. No lo que nosotros creemos que enseña. Porque a veces nosotros, y de hecho eso me pasó a mí mucho tiempo, interpretamos la Biblia leyéndola como si fuera un escrito de ayer. Como si estuvieran hablando de Panamá y Jesucristo fuera panameño y estuviera hablando con un panameño. Pero Jesucristo era judío, estaba hablando con judíos, y eso era hace 2000 años. La cultura era diferente, la gente era diferente, el idioma era diferente, y todas esas cosas son importantes y tenemos que procurar hasta donde podamos entender con la ayuda del Espíritu Santo, porque por más que sepamos las reglas y no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, igual vamos por otro camino. Ya hay muchos que conocen muy bien las reglas,
pero que interpretan cosas raras porque la interpretan sin el Espíritu Santo y así no se puede. Segundo, la palabra de Dios es para ti. O sea, ella se escribió para nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ese versículo también, ese pasaje también se lo saben muchos aquí. ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dígalo, léalo en voz alta, pues, ya que está ahí. Es alta, Maide, tú lees más alto. Hoy Maide vino o más yeye o no desayunó, porque normalmente habla más alto. Sí se oyó. Sí se oyó. Sí se oyó. Pero hablaste ahí como que no quería pelucate. Por eso yo estoy acostumbrado a escucharte hablar más alto. Bueno, usted está oyendo lo que dice. Dice toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque Pablo se refería desde Génesis hasta Malaquías, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. De tal manera que si Dios le inspiró, ¿quién es el mejor para enseñarnos? Dios mismo, el Espíritu Santo. Entonces dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y no voy a poner a explicar esto porque esto ya lo he explicado otras veces y además si me pongo a explicarlo se me va todo el tiempo, pero así rapidito. Desde el punto de vista de nosotros es útil para que aprendamos. O sea, enseñar es para que usted y yo aprendamos, es para que yo les pueda enseñar a ustedes o para que ustedes me puedan enseñar a mí. Es para redarguir, o sea, yo estoy haciendo algo mal y la Biblia me toca y dice, eso que estás haciendo está mal. Lo leo en la Biblia y digo, ay, eso es redarguir. Cuando cuando yo estoy haciendo algo y la palabra o cualquier persona me habla y me hace ver, la persona me puede decir a mí que lo que estoy haciendo está mal. Y si yo me mantengo terco, no soy redarguido. Soy redarguido cuando la Biblia o una persona o alguien me dice que las cosas que estoy haciendo estoy mal y yo reacciono a eso. Entonces eso es redarguir. Si no reacciono, estoy rechazando la corrección. Para corregir, o sea, no solamente me dice lo que está mal, sino que me dice cómo mejorarlo, cómo cambiarlo. Okay. Corregir es cuando yo cambio de rumbo, voy mal y cojo el camino correcto. Y finalmente, para instruir en justicia, o sea, para instruir o enseñarnos en lo que es correcto, en lo que está bien. Y el propósito de esto, la Biblia, la palabra de Dios, fue hecha para que nosotros seamos perfectos, que estemos preparados para hacer toda buena obra, para hacer las cosas bien. La Biblia fue hecha para ti y para mí, fue hecha para nosotros. Ahora, Juan 16, 13 al 15. Este sí, no creo que se lo sepan muchos. Juan 16, versículo 13 al 15. El que lo encuentre, que lo lea. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta el 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
yo voy al Padre. Amén. El Espíritu Santo está preparado para enseñarte. Eso se llama, a nivel teológico, se llama iluminación. Lo que vemos en la Biblia escrito es lo que llaman la revelación. Nosotros lo que necesitamos es luz para poder entender lo que está revelado. La gente lo llama revelación, no hay ningún problema con eso. Te revelaron, Dios te reveló, no tengo ningún problema, pero nada más para que sepan, teológicamente eso se llama iluminación. Nuestra mente está en tiniebla, el Espíritu Santo la ilumina para que podamos ver. Es como cuando usted tiene algo ahí y es de noche y no tiene una lámpara y todo está oscuro y usted no lo puede ver, usted enciende una lámpara, ya lo puedo ver. Entonces así mismo nuestra mente está en tiniebla, está oscura, y el Espíritu Santo nos da la luz para poder ver lo que ya se ha revelado, lo que está allí. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo, Jesús dice, tomará de lo mío, está hablando de que nos revelará todas las cosas. Ahí dice, nos guiará a toda la verdad. Una de las cosas que yo he aprendido, sobre todo el último año, es la importancia de que nosotros estemos en la verdad. De que no aceptemos, que usted no acepte todo lo que yo digo, sino que lo verifique. Que no acepte todo lo que dice un tipo en YouTube o en la televisión o donde quiera, sino que lo verifique. Que vaya y busque la fuente y vea si eso es verdad. Porque nosotros no podemos andar en mentiras, no podemos andar en falsedad, no podemos andar creyendo cosas que no son ciertas, sobre todo cuando se refiere a la Biblia. Tenemos que aprender y empezar a buscar lo que es verdad. No podemos estar siguiendo una religión, no podemos estar siguiendo una denominación. Tenemos que seguir a Cristo. Y eso solo podemos hacerlo si conocemos realmente lo que dice la palabra. El Espíritu Santo es quien te muestra lo que en verdad dice la palabra de Dios. Sin Él, nadie puede entender lo que verdaderamente dice la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, encontramos algo que Dios me enseñó a mí hace tiempo atrás, el año antepasado. Dice así: acá. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Los versículos que siguen dicen lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La primera parte del versículo 16 al 18 se refiere a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y la segunda parte del versículo 19 al 21 habla de lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. Y como Dios sabe todas las cosas desde un principio, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no tengo la interpretación única. Y no es como dicen aquellos que el Papa es infalible. No es infalible. El único infalible es Cristo. Y la única manera que nosotros podemos conocer no es escuchándolo a Él, ni escuchándome a mí, ni escuchando a, qué sé yo, Jimmy Swaggart, ustedes saben que Jimmy Swaggart está predicando todavía, ¿no? A Jimmy Swaggart, a Benny Hinn, MacArthur.
sino escuchando al Espíritu Santo. Esa es la única manera en que podemos estar realmente en lo que Dios quiere que estemos. La Biblia fue hecha para que nosotros entendamos lo que Dios quiere. Por eso es que es necesario leerla y luego de leerla, volverla a leer y después de volverla a leer, empezar a estudiarla, empezar a meterse, empezar a escudriñar y darle y meterse hasta donde uno pueda. Ahora, cuidado, porque algunos se meten tan profundo que acaban ahogándose en la palabra y creyendo cosas raras que se oye muy sublime y muy bonito cuando lo dicen, pero están desviados. Por eso es que la Biblia habla de que seguirán a doctrinas de demonios. ¿Y dónde la sacan? De la Biblia. ¿De dónde sacan la doctrina? De la Biblia la sacan. Increíblemente. Tercero, no cambies nada de la palabra. Mateo 5:19. Pero lea para todos, óigame. No sea egoísta. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos Dale. muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que nos haga lo que enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender bien la palabra. ¿Para qué? Para que podamos enseñarla bien. Yo corro un riesgo cada semana, más de una vez, porque hoy estoy aquí, mañana estoy con los varones en internet y el martes estoy de vuelta enseñando 3 cosas distintas. Y no puedo estarme inventando cosas raras. Y tengo que ser humilde para saber que si me equivoco, escuchar que alguien me corrija y poder prestar atención para poder corregir también mi camino. Si yo me equivoco sobre algo, por más que la gente pueda pensar, que no sé qué, yo voy a corregir. Si yo digo algo, sobre todo este tema, por ejemplo, que está en este momento, si algo de lo que yo he dicho descubro que es erróneo, yo se lo voy a decir. Si yo cambio de opinión, yo se lo voy a decir. Porque ya algo sé yo no soy Dios, yo me equivoco. Y bueno, el que me quiera juzgar me juzgará, pero lo primero que tiene que pasar es que yo tengo que darme cuenta que estoy equivocado. Y si yo no me doy cuenta que estoy equivocado, y si nadie me lo hace ver, y puede ser que yo me ponga orgulloso y no quiera aceptarlo, porque también me puede pasar, pero generalmente estoy abierto a que la gente me diga lo que piensa. Y si descubro que estoy equivocado, voy a cambiar. No me pasa muy seguido, pero si me pasa, así será. Porque he aprendido a darle vueltas a las cosas, a leer, a estudiar, a preguntar. Diga, hermano. Porque te dice que lo sacan doctrina del demonio de la Biblia. No, ellos no sacan. Sí, lo que estoy diciendo es que ellos leen aquí, los demonios le voltean. Es como cuando Satanás le dice, arrójate abajo. O no. Pero es que agarran la Biblia y vienen y ya nosotros vivimos eso aquí. Y agarran y explican eso y se oye muy sublime y el que está desviado empieza a decir, gloria a Dios, aleluya. Pero no está... es cierto, pero yo no puedo decir que está en la Biblia. El problema no es que lo haya dicho. El problema es que dijo que está en la Biblia.
Sí, el problema no es que lo haya dicho. Yo también creo que las hojas de los árboles no se mueven sino por el poder de Dios. El problema es que eso no está escrito en la Biblia. El problema es que yo le añada a lo que la Biblia dice. Yo no le puedo estar añadiendo y después estar diciendo, esto dice la Biblia cuando la Biblia no lo dice. Ese es el problema. Entonces, tenemos que aprender bien lo que la Biblia dice para que podamos también enseñarlos bien, vivirlos bien, aplicarlos correctamente. Deuteronomio 4, versículos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Mire, si usted cambia algo de la palabra de Dios, ya no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Aquí dice, no añadiréis ni disminuiréis, para que guardéis, o sea, para que los aplique. Si yo le añado, ya no estoy aplicando. Eso era lo que hacían los fariseos. Le añadían a la palabra. Y ya al añadirle, dejaron de obedecer la ley de Dios. Nosotros tenemos que mantenernos en lo que la Biblia dice. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cambiar cualquier cosa en la palabra de Dios te hace un mentiroso. Así que si yo digo que la Biblia dice, ni las hojas de los árboles se mueven, pues soy un mentiroso. Dice, no añadas. ¿Qué dice? Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios dice, toda palabra de Dios es limpia, es santa, es pura. Si nosotros la cambiamos, la ensuciamos. Bueno, no se puede ensuciar, pero dañamos el asunto. Y vamos a terminar en Apocalipsis 22. Váyase allá al final de la Biblia. El último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Alguien que lo lea por mí. El hacer cualquier cambio a la palabra de Dios trae castigo. Miren, por más que Jesús trató con los fariseos y con los escribas, ellos no se arrepintieron. Porque lo que pasa es que cuando uno empieza a añadir y a quitar de la palabra, lo que está haciendo es, el orgullo está trabajando en nosotros. Porque ¿quién soy yo para añadirle algo a lo que Dios ya dijo? Tengo que ser una persona muy orgullosa para creer que yo puedo hacer mejor lo que Dios ya ha hecho. ¿Cómo podemos creer que cualquier cosa que yo haga sea mejor que la que Dios hizo? Eso es demasiada arrogancia. Ese es demasiado orgullo. Y es muy posible, o la mayoría de las personas que caen en esa falta, no tienen perdón porque ellos mismos tienen un corazón tan duro que no se van a arrepentir de su maldad, como pasó con los escribas y los fariseos.
no se arrepintieron de su maldad. Entonces, la Biblia es intocable, es eterna y es inmutable. Y cuando digo intocable, obviamente nosotros la tocamos, es que no podemos cambiar nada de lo que en ella está escrito. Y tenemos que procurar esforzarnos por entender lo que la Biblia dice. Por entenderlo como la Biblia lo dice. Como yo he entendido la importancia de eso, es por eso que ustedes me oyen que yo normalmente hablo como hablo. Y yo les hablo a ustedes de la importancia del contexto. Cuando llegué aquí, a los que quisieron les enseñé sobre las referencias cruzadas, sobre los pasajes paralelos. A todos los que han querido, porque yo he hecho ya como 2 convocatorias para estudio bíblico y han quedado desiertas. Lo que me hace pensar que los que querían aprender ya aprendieron. Necesitamos traer gente nueva que quiera aprender, porque los que están aquí ya no quieren aprender. Entonces, ¿por qué? Porque es que lo que yo quiero es que ustedes realmente puedan agradar a Dios, y si no entienden esto, no pueden. No van a poder hacerlo. Van a vivir constantemente en el error. Porque en todas las cosas hay principios básicos. Y como lo dije hace un rato, si yo leo la Biblia como si lo hubieran escrito ayer, lo más seguro que mi interpretación va a ser equivocada. Pero si yo entiendo que Jesús le estaba hablando a judíos, que él mismo era judío, que él estaba hablando en un contexto judío, en un contexto de hace 2000 años, yo voy a tratar de entender por qué dijo. Y lo básico, si usted no quiere ir a libros de historia y todas esas cosas, usted tiene que leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos va mostrando a nosotros cómo se va formando toda esta cosa. Pero aparte de eso, hay cosas que no aparecen escritas en la Biblia, que hablan de cómo es la cultura o cómo era la cultura de aquel tiempo. Y vamos un momento de nuevo a Mateo capítulo 5 y le voy a mostrar sencillo todo este asunto. Ahí mismo donde estamos leyendo. Este pasaje es bien fácil porque no tiene que ir a ningún libro de historia ni nada para entender lo que dice, porque ahí mismo está claro si uno le presta atención. Si uno no le presta atención no va a entender nada. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20 que leímos al principio. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, yo quiero hacerle, miren, ya leímos todo el pasaje. Ahora vamos a leer solo un versículo. Ya se los expliqué, así que ni siquiera vale, pero ya se los expliqué. Pero bien, vamos a leer solo un versículo. Dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos? ¿De qué está hablando él? Cuando habla de que si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Si yo agarro ese versículo y lo encuentro por ahí tirado en este tiempo y lo leo, lo primero que me voy a preguntar es ¿quién eran los escribas y los fariseos? ¿Existen los escribas y fariseos ahora? ¿Existen? No existen. Existe lo que llaman el fariseísmo y esa cosa, pero los escribas y fariseos no existen. Los fariseos existen porque ahora están los rabinos que son los herederos de ellos, pero la casta como tal, como existía en ese tiempo, no existe. Por lo tanto, si yo encuentro ese versículo solo y lo leo así,
no voy a entender lo que dice. Para poder entender ese versículo tengo que leer lo que Jesús está diciendo antes. Él está hablando de la ley. Y si yo presto atención, yo me doy cuenta que los escribas y los fariseos cambiaban la ley. Porque es de lo que Jesús está hablando. Él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Los escribas quebrantaban el mandamiento y así lo enseñaban. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Y yo lo puedo entender porque lo dice en el versículo anterior. De otra manera, yo no entendería. Ahora, ese es un principio básico. Se llama el contexto. El contexto literario. Lo que estoy leyendo. Si yo no aprendo a leer en contexto, voy a hacer lo que todos nosotros en alguna vez en nuestra vida hemos hecho. Agarrar versículos y citarlos fuera de contexto. Ustedes me han oído muchas veces que yo les digo a ustedes, no citen versículos a media. Como ese versículo que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero ese versículo no termina ahí. Ese versículo solo se explica, pero tienes que terminarlo de leer. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O el otro versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuándo? ¿Cómo? El Señor Jesús dijo en el versículo anterior, si permanecéis en mis mandamientos, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Si permanecen en mis mandamientos. No es que la verdad me va a hacer libre porque yo, bueno, yo sé que Vanessa es bonita, ya esa verdad me hace libre. No. Es conocer la verdad de Dios. Y para conocerla yo tengo que permanecer en los mandamientos, no desviarme de ellos. ¿Se dan cuenta que el mismo Jesús se la pasa hablando de los mandamientos? No pasaron, no han pasado. Diga, hermano Dionisio. Yo digo que allá leímos antes que la ley se cumplía, estuvo hasta Juan. Ahí vimos otra parte del texto, como que estaba equilibrado. Ajá. Se cumplía ninguna de estas, ninguna así. Sí, lo que vimos en Juan que... Pero entonces aquí yo digo, en el 17, no penséis, hablando de Jesucristo, Sí. no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Ahora hay que entender también lo que significa eso. Claro, porque digo, el vino porque ya tiene su misión, trabajo que hacer. Pero de ahí en adelante, de él en adelante, entonces lo que viene es lo que, precisamente lo que él vino a hacer. Por eso que dice ya que la reina no estaba hasta como buena. Claro, pero también dice ahí mismo, dice que ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar. En el mismo versículo siguiente. Entonces, por eso es que Juan dice, Pablo dice, Pedro dice, toda la ley se cumple en ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que yo he dicho desde el principio, si no la cumples por amor, no la vas a cumplir. No sirve. Ya nosotros no la cumplimos como un mandamiento, sino porque queremos. Por eso fue que puse el ejemplo de esta mujer, que cuando el hombre la tenía bajo el tuquito apenas podía hacer la tarea. Pero cuando venía el otro que la amaba, él hacía eso y hacía más. Porque es por amor, es diferente. Ya no es porque tengo la obligación de cumplir, porque si no me voy para el infierno. Yo no me voy para ningún infierno. No hay manera de que me vaya por el infierno. Ya Cristo me salvó. Lo que hizo Cristo en mí fue completo. Yo no me voy a ir por nada al infierno. Yo cumplo la ley y hago lo que hago porque amo a Cristo. Porque Él murió por mí. Yo no estoy preocupado ni por el infierno, ni por enfermedades, ni por nada. No hay nada en este momento que a mí me haga temblar. Yo no estoy pensando que voy a perder mi salvación porque Cristo me salvó y lo que hizo en Cristo en mí es completo. Y la Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Ahora, yo no estoy viendo el fruto de María Elena, ni de Tani, ni de Yania. Yo no estoy preocupado por conocer el fruto ni de mi esposa. Yo estoy viendo yo mis frutos.
La Biblia dice, si se examinan ustedes mismos, no serán juzgados. Y eso es lo que yo pienso. Yo tengo que estarme examinando yo para corregirme yo. Yo tengo que pararme aquí a decirle a ustedes cosas, y a veces le digo cosas que yo mismo no he podido cumplir, pero cuando lo hago le digo, yo no lo he hecho, yo no lo puedo hacer. Porque yo no me voy a parar aquí a decirle a ustedes tienen que hacer esto, pero como si yo fuera perfecto y lo hago. No, hay cosas que se tienen que hacer y que yo no las he podido cumplir y que yo sé que se las tengo que enseñar y tengo que aguantarme y tengo que ver cómo hago para yo mejorar en el camino también. Pero yo no me paro aquí a decir, ustedes tienen que hacer esto como si yo lo hubiera hecho y fuera perfecto. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. La Biblia habla de la atalaya, que si el atalaya viere venir la espada y no avisare, él es responsable. Ahora, si yo sé que hay algo en la Biblia que se tiene que enseñar y no lo digo, yo soy responsable de ustedes. Si yo veo algo que está mal y yo no lo trato de corregir, yo soy responsable. Pero cuando yo le digo a usted, tal cosa está mal y usted no me hace caso, usted es responsable. Así que yo no quiero cargar con la responsabilidad de nadie, sino apenas puedo cargar con la mía. Cuando yo veo algo en la Biblia, aunque yo esté cojeando, yo se lo voy a decir y le voy a decir yo estoy cojeando. Porque no voy a venir a hacerme el santurrón cuando no lo soy. Pero yo me esfuerzo día con día. Y no que me esfuerzo como que, ay, qué difícil es. No, eso no es difícil. Difícil puede ser que en el sentido de que hay cosas que no podemos corregir de la noche a la mañana. Pero yo tampoco estoy sufriendo porque no puedo corregir algo. Yo estoy tratando y estoy orando y estoy hablando, tratando con Dios para ir corrigiendo, pero yo sé que yo dependo de Dios para corregirme. No es que yo me voy a corregir. Si Dios no obra en mí, olvídelo. Entonces desde ahí ya yo no tengo estrés, ni estoy sufriendo, ni es una cosa difícil. No. Todo lo que yo no puedo hacer es porque todavía no se lo he entregado a Cristo. Pero cuando yo le entrego algo a Cristo, Cristo toma el control y eso se hace suave, fácil. Tenemos que aprender a vivir entregándole todo a Cristo y que Cristo haga como Él quiera. Y voy cerrando porque si no vamos a seguir hasta mañana. La Biblia se escribió para que la cumplamos. Cuando creamos la palabra, ella se va a cumplir. En el momento en que usted la cree, la palabra se cumple. Mire, hay algo interesante con el asunto del cumplimiento. A la gente le gusta pedirle cosas a Dios, y eso está bien, no está mal. Pero a veces todo es mi, dame, no sé quién. Y si no lo vemos, estamos llorando y no sé qué y no sé cuándo. Pero las cosas no se cumplen cuando la vemos. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Las cosas se cumplen en el momento que Dios las hace, aunque usted no la vea. Ya está hecho, solo que usted todavía no lo ve. Pero cuando usted aprende a confiar en Dios, en el momento en que Dios hace algo, entonces Dios le da paz en su corazón. Los estacionamientos estaban para hacerse desde febrero, creo que era, que ya se iban a hacer. Y yo estaba ya en marzo, estaciono frente a la iglesia. Y pasó febrero, pasó marzo, nada. Pasó mayo, abril, mayo, nada. Y ya, no me acuerdo si fue junio o julio, pero un día yo, Señor, me puse a pensar, hay algo que está estorbando aquí. Y de rodillas le dije, Señor, quita lo que está estorbando, porque también era el asunto de la ampliación del
del depósito, que también venía por allá por la misma fecha. Al día siguiente, nosotros estábamos aquí, eso fue un miércoles, yo tuve que ir a la ciudad a atender a un cliente, me mandan la foto de que ya estaban, de que iban a hacer la carretera. Yo, claro, si no hacían la carretera y nosotros tirábamos ese estacionamiento, iba a quedar a desnivel. Pero al tirar la carretera, nosotros, miren qué parejito quedó, qué lindo. Dios sabe todas las cosas y tenemos que aprender a descansar en Él. Y bueno, yo también me activé en estos días, y para los que no se han dado cuenta, algunos porque no caminan y otros porque no ven, aquí al lado ahora tenemos un foco, una lámpara, que se me quebró el tubo, así que tengo que comprarlo, y tenemos otra lámpara allá, así que cuando hagamos fogata tenemos luz para todo el patio. Pero además de eso, ahí tenemos un switch, una conexión, que ya no tenemos que estar tirando el cable para acá adentro para conectar, sino que podemos conectar nuestro equipo afuera. Y ¿qué otra cosa? Bueno, pusimos las lámparas también allá adentro. Y bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Y estoy pensando que vamos a hacer algo, pero vamos a esperar que todo esté listo y entonces hablamos de ese asunto. La Biblia se escribió para ti, para que tengas a la mano los mandamientos, estatutos, leyes, decretos, juicios y testimonios de Dios, para que los conozcas. Interpretarla, vivirla y enseñarla correctamente. Al interpretarla, vivirla y enseñarla correctamente, tendrás recompensa. Pero al interpretarla incorrectamente, ya trastornas todo. Debemos buscar la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y seamos santos delante de nuestro Dios. Y déjeme darle una clave, enseñarle una clave. Hay algo que usted tiene que entender. Por favor, no lo voy a repetir, voy a hacer una pregunta y si usted contesta, contestó, y si no, no. No hay tal cosa como que repito 3 veces. Si usted siente que es así, levante su mano. ¿Cuántos aquí realmente de verdad han entregado su vida a Cristo? Entonces quiero decirle algo. Para los que en realidad han entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Cuando nosotros hablamos, hay un par de canciones que dicen, desciende Espíritu Santo, desciende, y Él descendió. Está dentro de usted. Lo que usted tiene que hacer es creerlo, entenderlo, saberlo, y empezar a dialogar con Dios a través del Espíritu Santo, con la conciencia de que el Espíritu Santo está ahí. Cuando usted habla con Dios, usted tiene que saber que Dios ya está dentro de usted. Y para que lo entienda, bíblicamente hablando, vamos ahí a Juan capítulo 14. Mire, aquí, en este versículo, estos 2 versículos que vamos a leer, usted realmente va a saber si usted ha entregado su vida a Cristo. Y si no, le invito a que haga los ajustes. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ok? Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué? ¿Quiénes vendremos a Él? ¿Quiénes vendremos a Él? ¿Quiénes vendremos a Él? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. ¿Quiénes vendremos a Él? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O dicho de otra manera, el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo.
Este capítulo 14, donde estamos leyendo, el contexto es el siguiente. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, ¿quién? Con vosotros, y estará en... ¿Se da cuenta? Ahora, si usted le entregó su vida a Cristo, este texto es verdad en su vida. El Espíritu Santo está con usted y mora en usted. Y con el Espíritu Santo está en el Padre y el Hijo.